Bien, eh, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya con la noticia de que nos vamos 15 días más en cuarentena o aislamiento preventivo, inteligente o como sea que lo quieran llamar. Lo que es real es que nos vamos entonces hasta el 27 de abril, ¿cierto? Pero bueno, no venimos para hablar precisamente de eso. Venimos o estamos aquí nuevamente para hablar o continuar con nuestra labor, nuestra empresa de hablar sobre la historia de la psicología. Eh, ya inicialmente vimos lo que se conoce como historia y lo que se conoce como ciencia. Ahora vamos a ver si la psicología como tal es una ciencia y si se puede o si se debe tener un conocimiento o un estudio histórico sobre la psicología, ¿cierto? Puede que valga la pena dedicarse a estudiar la historia de la psicología, puede que no. Como puede que nos encontremos con que la psicología no es una ciencia, sino que es una pseudociencia o quién sabe qué será la psicología. Entonces, empezamos. Eh, Recordemos que habíamos dicho que para que algo sea considerado como ciencia debe estar regido por una agrupación o un grupo o una comunidad científica, una comunidad que se encarga de definir sus criterios, sus modelos de trabajo y sus conceptualizaciones, ¿cierto? Eh, Tengamos eso en cuenta porque eh, cuando uno habla de psicología se encuentra con que todo el mundo sabe qué es la psicología y todo el mundo habla de psicología como si fuera un conocimiento que se adquiere o con el que venimos. Entonces uno se encuentra con que le dicen a uno frases como este man me quiere meter a mi psicología barata o cree que es que yo no sé de psicología o es que yo soy mi propio psicólogo o cosas como tales. Lo que nos indica en un inicio que es que la psicología no es una cuestión tan científica o no sería una cuestión tan científica, sino que es una cosa común de la que todos saben y de la que todos aplican, ¿cierto? Eh, pero eso tiene unas consecuencias y las consecuencias son que, por ejemplo, cuando usted le dice no, es que vos deberías ir donde un psicólogo, pues no van, porque ¿para qué? Si yo ya sé qué es, ¿cierto? En ese sentido los psicólogos empezamos a carecer de peso eh, y de utilidad en la sociedad. Pero resulta que es que cuando uno se pone, por ejemplo, un psicólogo como yo o como aquellos que son mis colegas, se sientan a hablar con una persona del común o cogen a un psicólogo y alguien que no estudió psicología y los ponen a hablar de qué es psicología y se van a encontrar con grandes diferencias en el discurso, en la conceptualización, en el pensamiento acerca de esa cosa que llamamos psicología, de para qué sirva, de cómo se hace, eh, etc. Y como consecuencia de eso también van a encontrar unas percepciones, concepciones de la vida diferentes y de ciertos fenómenos diferentes. ¿Y a qué voy con este ejemplo o esta comparación? Hombre, que es que si bien usted encuentra en un diccionario lo que es la psicología, no todos sabemos lo que es la psicología. Y la psicología como ciencia exige ciertos estudios y exige que lo que usted diga no sea basado en algo que usted leyó por ahí en cualquier revista o que usted escuchó por ahí en cualquier programa de televisión o en la sección de salud del noticiero. O que es que yo tengo un amigo que me dijo esto. No.
requiere que uno se siente durante 4, 5, 6, 7 años o incluso más a estudiar no solamente la historia de la psicología, sino también cuáles son los conceptos que la conforman, cuáles son las escuelas que la conforman, los diferentes momentos, cuáles son esas multiplicidades o esas teorías heterogéneas que se encuentran dentro del corpus de aquello que llamamos psicología. Para ello, o en ese sentido, nos encontramos con que existe una comunidad, llamémosla o llamada la comunidad de psicólogos, que es una comunidad a nivel mundial y que está regida y que está arreglada y que no solamente a nivel mundial, sino en cada uno de los países se encuentra arreglada de alguna u otra forma y se encuentra supervisada, y donde nos reunimos también los psicólogos. Entonces encontramos que hay diferentes organismos. Por ejemplo, está la OMS. De hecho, la OMS es una institución que regla o reglamenta el accionar del psicólogo y la validez del psicólogo dentro de la salud y dentro de la ciencia. Encontramos otras instituciones, otras organizaciones. Ya a nivel nacional encontramos el Ministerio de Salud. No sé en otros países cómo se llamen, si sean ministerios, si sean bueno, no sé cómo lo llaman en otros países. Aquí en Colombia es el Ministerio de Salud, donde dice cuáles son las competencias que tenemos nosotros los psicólogos dentro del área de la salud y cuáles son nuestras funciones y hasta dónde debemos llegar, cuáles le corresponden al psiquiatra, cuáles le corresponden al médico, etc. Incluso dentro del campo jurídico también tenemos mucho donde movernos, dentro del campo empresarial y organizacional, etc. También contamos con nuestra propia organización, una organización más dedicada a nosotros, que es el COLSIP, o Colegio Colombiano de Psicólogos, que es el que nos dota, creo que ya lo había dicho antes, de un manual ético y deontológico, donde dice qué es válido hacer para el psicólogo, qué no está válido, cómo se penaliza, etc. Cierto, en ese mismo sentido, nosotros los psicólogos debemos estar adscritos también a otras con una documentación en regla, como lo es, por ejemplo, el trámite de nuestra tarjeta profesional, como es también la inscripción, por ejemplo, para el caso de Antioquia, de todos los psicólogos inscribirnos en la seccional de salud de Antioquia, porque eso nos lleva un control. A partir de que nos registran, nos empiezan a llevar un control a nosotros. Entonces, en ese sentido, tenemos la comunidad, tenemos las normas científicas y jurídicas. Entonces ya venimos componiéndonos como si somos una ciencia, una especie de ciencia, que yo la llamo y muchos la llamamos no tanto como ciencia, sino como disciplina científica. ¿Por qué? Porque somos unas de tantas caras o de tantos modelos o de tantas formas de hacer científico que existen. En ese mismo sentido, acordábamos que para que algo sea considerado como ciencia requiere que haya instituciones que se dediquen a su enseñanza y que haya proyectos o estudiantes de eso mismo que se adecúen, se entrenen, empiecen a pensar de una manera diferente, de una forma particular a como debe pensarlo un psicólogo. Y pues las encontramos, por ejemplo, existen las diferentes universidades, donde en las facultades generalmente de ciencias sociales, otros en la facultad de ciencias de la salud, nos encontramos adscritos, iniciamos un pregrado, nos formamos en ese pregrado, adquirimos una cantidad impresionante de conceptos y de conocimientos, de los cuales hay que ser sinceros, muchos, probablemente la mitad de ellos se le olvidan a uno. ¿Por qué? Porque uno no los trabaja, porque uno se va encaminando hacia
hacia ciertas cuestiones en particular, y entonces ya vienen también lo que son las escuelas de posgrado, donde ya uno ve especializaciones, maestrías, doctorados, etc. Todo ese conocimiento deviene también de estudios que se han hecho, de aplicaciones en X o Y área o X o Y comunidad, y del resultado de que las herramientas nos permiten o permiten a quienes estuvieron antes de nosotros adquirir. Es decir, somos una ciencia pura porque producimos conocimiento y lo adquirimos. Somos una ciencia aplicada porque ese conocimiento lo aplicamos, valga la redundancia, en comunidades, en sujetos, para hacer experimentos, o simple y sencillamente en aquellos que nos consultan a nosotros. Aplicamos ese conocimiento que adquirimos, y somos una tecnología científica también porque nosotros diseñamos y desarrollamos diferentes herramientas tecnológicas que permiten elaborar nuestra labor, como por ejemplo las baterías o los test psicológicos, la cámara Gesell, etc. Entonces vemos que sí vamos cumpliendo con los requisitos o requerimientos para que seamos llamados o conocidos como una ciencia. Entonces ya cuando hablamos de psicología no hablamos de algo callejero, de que este es un tramador ni nada de eso, sino de alguien con unos conocimientos rigurosos sobre una disciplina, sobre un saber científico, y que los aplican. Que habrá unos mejores que otros, eso ya no hace parte de esta discusión, y tampoco tengo por qué decir que no. Pues en ese mismo sentido, entonces nosotros la psicología está anudada y depende de un tiempo, de una temporalidad, de una época, de unos acontecimientos o de unos características políticas, científicas, religiosas, lingüísticas, económicas, etc. ¿Por qué? Porque, hombre, si uno se pone a mirar qué era la psicología anteriormente, uno se va a encontrar que es muy diferente a lo que concebimos por psicología hoy. No en vano, algunas personas aún confunden el discurso científico con el discurso filosófico. ¿Por qué? Porque es que anteriormente los psicólogos eran los filósofos que tenían un saber acerca del alma y las sustancias que afectaban el alma, y cómo la conducta de la persona o el ser de la persona era de una u otra forma de acuerdo a cómo se constituía o cómo se encontraba ese alma, ¿cierto? Entonces, anteriormente nosotros los psicólogos o los psicólogos de antaño, que repito eran los filósofos, hablaban del alma. Pero conforme fueron pasando los años, hacia modo rápido, se fueron encontrando que es que hablar del alma era una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque, hombre, eso suena muy religioso, es que el alma usted no la ve ni nada, y como fueron cambiando los criterios y los postulados de la ciencia, entonces hablar de alma es poco científico. Si yo a usted le digo, venga, es que los psicólogos somos esas personas que nos encargamos de examinar y evaluar el alma y mirar el alma de las personas, usted me dice, este man es un chamán, este man es un pastor de una iglesia o es un charlatán, pues, ¿cierto? Entonces, muy habilidosamente, los científicos de la época o de la era siguiente decidieron no hablar de alma, sino que decidieron más bien hablar de mente, de psiquismo o mente. Que si lo miramos etimológicamente, sobre todo la palabra psiquismo o psique es un derivado de la palabra alma, ¿cierto? Entonces no nos separamos del estudio del alma realmente, sino que decidimos llamarla de otro modo, acomodándonos a las exigencias del momento. Que ya hablamos del psiquismo, de la mente, y entonces los procesos mentales, los procesos psíquicos, etcétera, Pero resulta que como fueron pasando los años, nos dio miedo.
Y hay que decirlo, y sé que muchos de mis colegas, varios de mis colegas estarán en desacuerdo conmigo, pero hay que decirlo, los psicólogos nos da miedo porque entonces como andamos en un afán de cientificismo, eso hablar de psiquismo o de mente, pues eso tampoco va. ¿Por qué? Porque ¿qué es la mente? Realmente definan qué es la mente. Y entonces nos ponemos a pensar y la mente viene siendo algo muy parecido al alma, una cuestión impalpable que yo no puedo mostrar, no puedo, ¿cierto? No puedo medir, no puedo decirle a usted, vea, esta es su alma, aquí está, esta es su mente, aquí está, no. Su psiquis es esta, ¿cierto? Hay una imposibilidad física, por decirlo de algún modo. Entonces ya empezamos a hablar en otros términos y adoptamos el término que lo usamos mucho en inglés porque suena muy bonito y porque además estamos americanizados y adoptamos todo lo que del norte del continente nos venga. Entonces ya hablamos de el behaviorismo, el behavior, que es que, hombre, el comportamiento, como dirían los franceses, o el comportamiento como diríamos nosotros. Entonces ya hablamos que es que la psicología es una ciencia o una disciplina que se ocupa del estudio del comportamiento humano. Entonces ya no estudiamos el alma, ya no estudiamos la psique ni la mente, sino que estudiamos el comportamiento, que es algo que sí podemos observar, que sí podemos medir y que incluso podemos llegar haciendo los estudios adecuados, y de hecho ese es el gran objetivo, uno de los grandes objetivos de la psicología contemporánea, el de adelantarnos a ese comportamiento, el de decir, de acuerdo a ciertas circunstancias o a ciertas evaluaciones que hagamos, esta persona es probable que haga esto, es probable que en un futuro se comporte de esta manera, es probable de que en determinada situación se comporte de X forma y no de Y. Y entonces también nos adelantamos a las maneras en que podemos controlar eso, ¿cierto? Entonces la psicología es una disciplina científica que se encarga del comportamiento humano y de controlarlo, de anticiparse a él y controlarlo. Pues yo con eso de anticiparme al comportamiento humano y controlar ese comportamiento humano, pues no es que me encuentre muy de acuerdo, pero bueno, eso ya va en cada quien. Pero si nos ponemos a mirar, realmente seguimos en lo mismo. Seguimos hablando de una mente, seguimos evaluando, porque es que el comportamiento humano deviene y depende de lo que hay acá, no en el cerebro, en la mente. Que ya nosotros queramos coger esa mente y trasladarla al cerebro y entonces las conexiones neuronales y etcétera, eso es otro asunto. Pero seguimos guiándonos o hablando de lo mismo que hablaban los filósofos con otras palabras, guste o no guste, como si hablaba en cierta campaña política, duélale a quien le duela. Seguimos siendo personas que hablamos o que trabajamos sobre la mente, el psiquismo o el alma. Obviamente no el alma en el sentido religioso, judeo-cristiano, ni de ninguna otra religión, sino en el sentido de aquello que dota a la persona de ciertas características y que permite ciertas formas de pensar, de ver la vida y de comportarse, ciertas virtudes y ciertos vicios, como lo hablaban los filósofos en la antigüedad. Básicamente eso es la psicología a grandes rasgos. Esa ha sido la transformación que ha tenido desde su origen, y entonces sí somos una ciencia. Ahorita se está empezando a adoptar desde hace algunos años, no muchos, por ahí unos 5 o 6 años, puede que más, un poquito más,
por una concepción un poquito más diplomática, y me parece incluso acertada, de qué es la psicología. Entonces ya la psicología no la estamos definiendo como aquello que se encarga del estudio de la mente o el alma, o aquello que se encarga del estudio meramente del comportamiento, sino que la psicología es una disciplina científica que se encarga del estudio de los procesos mentales, de los procesos internos de las personas, para sí mismo evaluar su comportamiento, predecirlo y controlarlo. Es decir, la psicología se está convirtiendo o está siendo concebida como una ciencia tanto humana, porque se encarga de lo interno del humano, de la mente, del pensamiento, de las emociones, etcétera, y también una ciencia natural. ¿Por qué? Porque se encarga también de cuestiones biológicas, y que ya lo vamos llevando. Un ejemplo de eso es mirar y medir el comportamiento humano, y es una cuestión natural, como medimos el comportamiento y cómo evaluamos o se evalúa el comportamiento de las diferentes especies animales. Eso es una ciencia natural, y ya lo llevamos un poco más en el sentido de que empezamos a estudiar la naturaleza del cerebro, de las capacidades lingüísticas, etcétera, de la morfología del ser humano y cómo esa morfología permite ciertas diferencias con respecto a la morfología o a los haceres o a los comportamientos de otras especies animales. ¿Cierto? Entonces, a raíz de toda esa transformación y de todos esos modelos, hemos ido avanzando en formas de concebir o de hacer psicología. Vuelvo y repito, inicialmente estudiaban el alma con unos modelos que eran en ese momento los válidos. Ahora después pasamos a la concepción del inconsciente. Hubo una época por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, incluso hasta muy avanzado el siglo XX, tenía mucha fuerza la concepción de la psicología como aquello que se encarga del estudio del inconsciente. Es más, así tenía mucho poder o mucha fuerza el psicoanálisis. Todavía sigue siendo una psicoanálisis algo muy operante en el medio, y de hecho cuando hablan de psicología es imposible no remitirnos a pensar en Sigmund Freud y en su psicoanálisis, pero bueno, eso ya es otra historia que más adelante tocaremos, otro punto. Y ahora tenemos modelos, por ejemplo está el modelo computacional, que ya algunos lo están desechando, y que es el modelo que se encarga o que ve la mente del ser humano o el pensar del ser humano como el de las computadoras. Entonces las funciones internas del ser humano son muy parecidas o similares a las de una computadora, ¿cierto? O está el modelo neuronal, que es como el último boom, lo más avanzado, que entonces ya todo es a partir de conexiones neuronales, y lo que no se puede explicar a partir de esas conexiones neuronales no existe, ¿cierto? Y eso ya hace parte de lo que se llaman o lo que conocemos algunos como las nuevas teorías de la mente, que son muy organicistas. Hasta aquí llegamos por hoy, o con este tema de la concepción de la psicología como ciencia. Tal vez hable de muchos temas en este solo video, pero finalmente creo que quedó claro que la psicología sí es una ciencia, que no es una ciencia exacta, listo, pero la psicología es una ciencia. Espero que les haya gustado este video, y ya pasaremos en el próximo video a hablar de si podemos hablar de la psicología o si es necesario hablar de las psicologías en plural. Vamos a evaluar eso, porque todo esto es muy importante a modo general, para ya después empezar a trabajar de manera más específica. Hasta el próximo video, espero que les guste, y si les gusta entonces por favor compártanlo con los demás. Chao.